Un momento, yo no he iniciado la grabación. Vale, gracias, André. De, de- de pronto para recordarles que solamente desde el lado de Precia tenemos los permisos para dar inicio a la grabación y con eso garantizamos que la grabación quede guardada con éxito. Entonces, por favor, para futuros espacios evitemos dar inicio a la grabación si no son las personas de Precia. Por favor, mil gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, Sergio Barrera es la persona que va a estar encargada de contarnos el espacio de hoy. Él es el coordinador de y desarrollo en Precia, es profesional en finanzas y comercio internacional, tiene un magíster en finanzas cuantitativas en la Universidad del Rosario. En Precia desarrolla modelos de valoración de derivados que son negociados en el mercado OTC, productos estructurados y también desarrolla las metodologías del cálculo para CBA y DBA. Actualmente es profesor de cátedra en la Universidad del Rosario, en donde dicta un curso de renta fija y derivados de tasa de interés y productos estructurados para el programa de posgrado en finanzas cuantitativas. Te doy la palabra a Sergio para que demos inicio a la grabación y mil gracias a todos por acompañarnos. Eh, Gracias, André. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación de software. Permítanme, ya les comparto pantalla. Se momento en mi pantalla compartida. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Eh, Bueno, les comento, como nuestro cronograma de capacitaciones, nosotros ya en el transcurso de año hemos hablado sobre la valoración de swaps, hemos hablado sobre la valoración de swaps IBE, que es el swap más negociado en Colombia, pero vamos a hablar sobre un swap muy importante a nivel internacional, que es la SOFR. Sobre la SOFR también vamos a hablar sobre una pequeña trayectoria de cómo surgió esta tasa de interés, por qué surgió a ser tan importante. Y finalmente se presentará algún método de valoración sobre un swap indexado a esta tasa de interés. Entonces, en el cronograma tenemos primero, voy a hablar rápidamente sobre esta transición de IBOR a las tasas de referencia. Obviamente, si alguno quiere algún detalle, me puede interrumpir y puedo abordar un poco más sobre el tema. La transición que hizo Precia relacionada con la SOFR, los derivados indexados a SOFR, y también voy a comentar algo de eso, cómo se construyen las curvas de valoración de SOFR. Y finalmente, también hablaré sobre la valoración de un swap indexado a SOFR. Entonces, sobre la transición de IBOR a Reference Rate. IBOR eran las tasas de interés benchmark del mercado hasta hace aproximadamente un año atrás. Sin embargo, fueron perdiendo liquidez desde el año 2017, donde la tasa de interés IBOR más reconocida era la LIBOR, London Interbank Offer Rate. Sobre la LIBOR era una tasa de interés que estaba prácticamente administrada por el ICE y publicada en 5 monedas, y cada una de estas monedas tenía diferentes tenores. Sin embargo, el método de cálculo de la LIBOR generaba algunas oportunidades de manipulación del mercado que obviamente los agentes reguladores en su momento se dieron cuenta y tomaron cartas en el asunto para eh, hacer las medidas necesarias y poder castigar a los responsables sobre la manipulación de mercado. Sobre estos castigos que se le realizaron a aquellas personas que manipulaban el mercado, surgió también la teoría de eliminar esta tasa de interés, cambiar por completo la metodología de la tasa de interés. ¿Cómo era la metodología de la tasa de interés? Prácticamente la formación del LIBOR se caracterizaba por una encuesta en la cual se realizaba a los diferentes bancos de Londres y se les preguntaba a cuánto estaban dispuestos a captar el dinero para cada una de estas monedas
y para cada uno de estos plazos. Por consiguiente, y siendo una subasta o no una subasta, sino una encuesta donde se llamaba a estos bancos, los bancos tomaron la oportunidad y manipularon la tasa de interés. En el momento en que se dieron cuenta de cómo habían manipulado esta tasa de interés o el por qué lo habían hecho, fue en la crisis financiera del 2008, donde se dieron cuenta que la mayoría de las tasas de interés estaban surgiendo grandes cambios dada esta crisis. Sin embargo, la tasa de interés LIBOR no estaba siendo afectada y esto era precisamente por la metodología de cálculo de esta encuesta de LIBOR. Dicho esto, se sugirió eliminar o que el administrador ICE dejara de publicar la LIBOR. Para esto surgió una transición sobre esa tasa de interés y la verdadera pregunta también fue ¿a qué benchmark de mercado van a migrar esta tasa LIBOR y ahora el mercado qué benchmark va a utilizar? Para esto, hubo ciertos comités regulatorios a nivel internacional donde dieron ciertas sugerencias de cuál iba a ser la tasa de interés benchmark ahora, dejando a un lado la LIBOR, y se llegó a la conclusión que iban a ser las tasas risk-free rate, donde son las tasas de referencia prácticamente de muy corto plazo. Para esto se sugirió para cada moneda diferentes tasas de referencia, como fueron las monedas del dólar, del euro, la libra, los francos suizos y los yenes, y se sugirió la tasa de referencia como fue la SOFR, la STER, la SONIA, el SARON y el TONAR. Dicho de esta manera, dando esta recomendación, empezó a partir del 2017-18 más o menos, la transición de ir hacia el nuevo benchmark de estas tasas de interés. Sobre esta transición, acá tenemos una línea de tiempo sobre qué sucedió. Primero se empezaron a publicar las tasas de interés. Se publicó, por ejemplo, en el 2018, la Fed publicó la tasa SOFR. La tasa SOFR es una tasa de interés que ilustra o que representa a cómo se captan del dinero los bancos de Estados Unidos. Sin embargo, en ese préstamo de dinero hay como garantía un tesoro del gobierno de los Estados Unidos, un bono del tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es una tasa de interés libre de riesgo y adicionalmente es una tasa de interés menos riesgosa que la tasa de interés con la cual se prestaban los bancos, que era la Fed Funds Effective. Sin embargo, consideraron que esta tasa de interés era un mejor benchmark para el mercado, dado que estaba colateralizada y obviamente incurrió todos los cambios asociados a esa tasa. En el 2018 se empezó a publicar la tasa de interés y las cámaras de compensación empezaron también a compensar los derivados relacionados con esta tasa de interés. En mayo ya empezaron las primeras encuestas de cómo iba a ser la respectiva transición sobre el LISDA y el LISDA definió ciertos mecanismos de transición. Adicionalmente, sobre estas transiciones, siendo la SOFR una nueva tasa de referencia que nació prácticamente en el 2018, también hubo algunos casos donde las cámaras de compensación, antes cuando exigían sus colaterales, cuando uno pone un colateral sobre un derivado poniendo una garantía sobre el valor del dinero al cual se está expuesto, estos colaterales tienen un interés. Sobre este interés, ese interés antes estaba asociado a Fed Funds. Sin embargo, las cámaras de compensación hicieron el cambio a SOFR y por consiguiente se tuvo que realizar todo ese cambio en el mercado. De hecho, acá está la fecha cuando ocurrió esto, donde el CME y el LCH empiezan a utilizar la curva SOFR para descontar los flujos en dólares. El tema del descuento sobre un derivado está muy arraigado con el interés al cual está asociado el colateral. Entonces, a partir de esta fecha se cambiaron esos intereses de colaterales y se empezaron a realizar sobre SOFR y el mercado empezó a utilizar más SOFR que inclusive que Fed.
Dicho de esta manera, Precia también tuvo que hacer los ajustes necesarios y en temas de curvas, aproximadamente en diciembre del 2000 o en enero del 2022, ya habían algunos agentes reguladores donde habían prohibido el uso de la LIBOR o prácticamente evitar que surgieran nuevas negociaciones indexadas a LIBOR y empezar el mercado a migrar poco a poco a SOFR. Sin embargo, hasta ahí no se había hablado nada sobre los contratos exigentes. Perdón, sí se había hablado, pero no se había materializado nada sobre los contratos exigentes. Solo surgió cambios sobre los contratos nuevos. Dicho de esta manera, y prácticamente toda esta historia de la línea del tiempo culminó en julio del año pasado, es decir, en julio del 2023, ya surgió un mecanismo de contingencia por los ISDA fallbacks, donde los ISDA fallbacks nos decían a nosotros cómo actuar ante un derivado indexado a LIBOR cuando la LIBOR dejara de publicarse. Prácticamente el resultado sobre el cómo actuar era que prácticamente siempre y cuando la LIBOR existiera, iba a ser esa LIBOR, pero en el momento que dejase de existir, iba a ser reemplazada por la composición de la tasa SOFR más un spread o un ISDA fallback que calculaba Bloomberg. Esto ya ocurrió en julio del 2023 y las entidades sobre sus derivados antiguos tomaron dos opciones. Uno, o utilizar el nuevo cálculo según lo que aconseja Lisa Fallbacks, o dos, renegociar todas las características faciales como lo hizo en su momento, lo hizo las cámaras de compensación. Las cámaras de compensación sobre aquellos derivados que estaban indexados a LIBOR renegociaron ese tipo de contratos, los indexaron a SOFR, pagaron la diferencia y ya prácticamente el portafolio ya está reestructurado e indexado a SOFR y se dejó por completo la tasa de interés del LIBOR atrás. Esto rápidamente comentándole la transición, porque ahorita quiero entrar más en detalle en la valoración de SOFR y los contratos que están enlistados o derivados indexados a SOFR. Sin embargo, quiero preguntarle si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud sobre esta transición de LIBOR a SOFR. Perfecto. Entonces, sobre la tasa de interés SOFR, como había mencionado, ya es una tasa de interés con un cálculo diferente, viene propia de las negociaciones, ya no es una encuesta con la cual se presta a cómo estarían dispuestos a captar los bancos, sino que realmente estos ya son hechos reales de negociación y además deja como colateral los tesoros de Estados Unidos. Sobre esta tasa de interés hay diferentes tipos de derivados. En el mercado estandarizado tenemos dos tipos de futuros, que son los futuros de SOFR de un mes y futuros de SOFR de 3 meses. Más adelante voy a comentar el detalle de estos. Y también se tiene opciones de SOFR de 3 meses. Y por mercado OTC se tienen swaps overnight index swaps de SOFR, se tiene el swap basis SOFR versus Fed Funds y también se tiene swaptions sobre SOFR. Sobre cada uno de estos instrumentos financieros, voy a entrar en detalle en cada uno de estos, porque la construcción de la curva SOFR que nosotros realizamos en Precia utiliza varios de estos instrumentos financieros. Entonces, primero, el futuro de SOFR de un mes. El futuro de un SOFR de un mes se caracteriza por pagar un promedio aritmético de la SOFR hasta el vencimiento del contrato. El promedio aritmético de la SOFR prácticamente estaría vigente entre el primer día del mes del contrato hasta el último día del mes del contrato. Y ahí se están enlistando futuros de SOFR de un mes para todos los meses. Entonces, para el mes de hoy, para el 20 de marzo, yo tengo una vigencia de un futuro que inició el 1 de marzo y vence el 30 de marzo. Adicionalmente, en este momento hay un futuro enlistado sobre el futuro de un mes de SOFR del mes de abril, pero para el mes de abril quiere decir que es el promedio aritmético que va a publicar la Fed sobre la tasa de interés SOFR entre el 1 de abril hasta el último día de abril. Entonces, prácticamente este tipo de futuros
ayudan a generar algún tipo de cobertura indexada a la SOFR, principalmente cuando hay cambios de política monetaria, donde en esos cambios de política monetaria, pues prácticamente se está calculando el promedio de todo lo que está ocurriendo en el mes, y si hay un cambio de política monetaria por la parte de la Fed, este futuro también muchas veces ya tiene en cuenta esas expectativas, o ustedes las pueden tener en cuenta y realizan ese tipo de cobertura sobre el futuro de software de un mes. ¿Tiene alguna inquietud, alguna duda? Listo. Se tienen los futuros de software de 3 meses. Sobre los futuros de software de 3 meses, acá sí hay un cambio sustancial en el valor del subyacente de este derivado. Nótese que en los futuros de software de un mes hablamos de un promedio aritmético, donde prácticamente es el promedio de las tasas que está publicado por la Fed, pero los futuros de software de 3 meses ya son un poco más similares a los futuros de tasa de interés que vemos a lo largo del mercado. Sobre los futuros de software de 3 meses no habla de un promedio aritmético durante la software de 3 meses, sino que ya habla de una composición de la software. La composición de los flujos son la causación de intereses diarios, que hace alusión a 1 más la tasa de interés por 1 más la tasa de interés de mañana por 1 más la tasa de interés de pasado mañana, y así sucesivamente se hace la causación de ese interés para tener un valor de tasa de interés final. Entonces, dicho de esta manera, los futuros de software de un mes y de 3 meses tienen un pago diferente, donde, repito, el de 3 meses tiene alusión a la composición de la software publicada por la Fed. Las fechas de inicio de estos futuros son estandarizados. Se realiza sobre el del ciclo trimestral de marzo, junio, septiembre y diciembre. Y adicionalmente inicia el tercer miércoles del mes y finaliza también el tercer miércoles del mes, pero del mes de vencimiento. Entonces, por ejemplo, el día hoy se está venciendo un futuro. Hoy, 20 de marzo, es el tercer miércoles del mes. Hoy se venció un futuro y entra en vigencia, pues se venció el primer futuro que está en listado vigente, y ahora entra en lista el futuro de hoy marzo, del 20 de marzo hasta junio. Es el próximo futuro a calcular. Adicionalmente, sobre los futuros, sobre este tipo de futuros, se tiene el Swap Overnight Index Swaps sobre software, que las características de este swap es que tiene fecha efectiva en T+2, similar al resto de los swaps, una convención de conteo de actual 360. La convención de los días hábiles se hace por medio del conteo Modified Following. El calendario, eso del calendario en Nueva York, pero el calendario de la Fed. Y tiene una frecuencia de pago donde para los tenores que son menores a 2 años, tienen pagos al vencimiento, y la frecuencia de pago para los tenores mayores o iguales a 2 años se realizan de pagos anuales. Software a término, muy importante esta tasa de interés. ¿Y por qué? ¿Por qué la traigo a colación acá en la capacitación? Porque muchas entidades hacen indexación de software a término prácticamente para poder realizar sus coberturas sobre la tasa de interés software a diferentes plazos. Adicionalmente, quiero comentarles de dónde viene esta software a término, cómo es calculada. La software a término la calcula el CME, y la forma de cálculo con la cual el CME realiza esta tasa de interés se realiza por medio de las proyecciones del mercado de derivados. Entonces, muy importante, si el futuro de software de un mes se está moviendo, la software de término se va a mover consistentemente. Hay una relación directa entre el mercado de derivados y las tasas de interés a software a término. Acá, esto es la metodología de cálculo del CME, donde antes, cuando hablamos de una tasa de interés a término, que a término quiere decir de hoy a un plazo determinado, antes cuando hablábamos de la LIBOR es a cómo se prestan dinero a un mes, a 3, a 6 o a 12. Acá ya no
se pregunta realmente a cómo se presta el dinero, sino que se mira en el mercado de derivados realmente a cuánto se está prestando ese dinero. ¿Qué es lo que está visualizando el mercado de derivados sobre la causación de la SOFR durante ese plazo determinado? Entonces, dicho de esta manera, la SOFR a término depende de los derivados que están indexados a estos plazos. No necesariamente depende el de 3 meses solo de los futuros de 3 meses, sino el de 3 meses también puede depender del futuro de un mes, depende de la metodología de cálculo que tenga el CME, pero sí muy importante resaltar que la SOFR a término depende de los derivados indexados a SOFR. Adicionalmente, sobre la SOFR a término, si depende sobre los derivados indexados a SOFR, hay muchas recomendaciones que yo le hago a los clientes cuando quieren entrar en un derivado indexado a la SOFR a término. Prácticamente sobre la SOFR a término hay un limitante grande y son las licencias de uso de esa tasa de interés. Para el uso de negociaciones de esta tasa de interés se debe hacer la consulta directamente con el CME y el CME obviamente cobra para otorgar esas licencias de uso de la SOFR a término. Es ahí donde yo digo, sí, pues si exclusivamente deben hacer un derivado indexado a SOFR a término, lo deben hacer, pero deben optar por otra opción como la SOFR overnight, buscar un derivado sobre la SOFR overnight que no tiene prácticamente licencias del uso de esta tasa de interés en la negociación de derivados y prácticamente está representando en teoría em, el mismo comportamiento, la misma cobertura que yo deseo para el mismo plazo. Entonces, muy importante tener presente de dónde viene esta SOFR a término. No es lo mismo de lo que antes hablábamos de la LIBOR a término. Entonces, como antes había LIBOR a término, yo ahora utilizo SOFR a término para realizar la misma cobertura sobre el mismo plazo. No. Yo puedo hacer un derivado sobre SOFR overnight a cada uno de estos plazos. Si quiero hacer una cobertura sobre 3 meses, voy al futuro de 3 meses. Si voy a una cobertura de 6 meses, puedo tener 2 futuros. Tener 2 futuros prácticamente es el pago en el ciclo trimestral. O si quiero un plazo mayor, puedo entrar en un swap de SOFR de tasa fija contra SOFR. Entonces, es muy importante que conozcan de dónde viene la SOFR a término y las diferentes oportunidades de negociación que ustedes pueden buscar en el mercado. ¿Hasta ahora tiene alguna duda, alguna inquietud? Sergio, Sí, adelante. te pregunto, si esa SOFR a término está en función del mercado de derivados y los plazos de los estandarizados que nos dijiste ahorita eran 1 mes y 3 meses, entonces, ¿qué se hace con los plazos mayores? ¿Ya es mercado TC? Sí, pero hay flujos enlistados sobre los futuros a grandes plazos. Es decir, si bien yo tengo futuros de SOFR a 3 meses y a 1 mes en mercado estandarizado, yo hablé que en este momento está el de marzo, pero está el de junio, julio, agosto, septiembre y de hecho hay futuros enlistados a un plazo de 4 años. Es decir, tenemos prácticamente información del mercado estandarizado casi hasta 4 años. Normalmente, ya el CME lo ha dicho, y ellos utilizan información del mercado estandarizado hasta 4 años. Precia también lo hace de esta manera, ahorita para construir la curva, pero prácticamente esto es un referente de que utilizamos esos insumos para construir la curva porque son los insumos más líquidos. Entonces, dicho de esta manera, hay una gran liquidez del mercado estandarizado hasta 4 años y a partir de 4 años ya se va hasta el mercado OTC. Nótese que cuando uno busca un futuro, por ejemplo, si yo estoy buscando un futuro para marzo del 2025, ¿qué quiere decir el futuro de 3 meses de marzo del 2025? Quiere decir que prácticamente es la composición de la tasa SOFR entre marzo del 2025 hasta junio del 2025. Prácticamente eso que es un cupón de un swap. Entonces, nótese que un conjunto de futuros, en teoría, pueden ser una composición de los cupones de swap. Obviamente, hay un tema en temas de liquidación sobre un futuro y sobre un swap que son diferentes, porque los futuros no manejan un descuento, mientras que los swaps sí manejan un descuento, pero estas diferencias muchas veces son pequeñas, pero es
los futuros son un dictamen o un buen referente que me ayudan a validar cómo podrían estar los cupones en un determinado futuro. Entonces, dicho de esta manera, el mercado los instrumentos financieros más líquidos son aquellos cuyo van hasta 4 años y de ahí en adelante, si uno requiere otro instrumento financiero, otra cobertura más larga, sí ya uno podría ir al mercado OTC. De acuerdo. Entonces, según lo que nos dice Sergio, la curva, entonces, de una vez ya está construida en tasas implícitas, por lo que te entiendo. Tasas implícitas de estos mercados, de estos instrumentos financieros. ¿A Sí, te refieres? sí, así es. Así es. La curva cero cupón que nosotros probemos en Precia, que de hecho eso me sirve para entrar más adelante en cómo se construye la curva, ya utiliza la información de esos instrumentos financieros. No utiliza la software a término, porque la software a término en teoría puede ser un resultado de la curva cero cupón del CMI. No lo digo explícitamente que es el resultado, porque puede que ellos tengan algo diferente en su metodología. Pero si la curva cero cupón que calcula el CMI con base en los derivados, en todos estos derivados, es un gran referente para después calcular la software a término. Adicionalmente, nosotros también, nuestra curva cero cupón se construye con base en información de todos estos derivados que acabo de mencionar, que ahorita más adelante les voy a comentar cuál es la proporción que utilizamos de los instrumentos financieros. De acuerdo, gracias, Sergio. Con gusto. Respecto a sobre la curva software, les comento que es una curva cero cupón calculada a partir de un proceso de bootstrapping que busca obtener una curva de tal manera que se utilice, que al utilizarla en el proceso de valoración, valore todos los instrumentos financieros indexados a software y me dé el valor de mercado. Entonces, la curva de Precia, así mismo como la curva de varios estándares internacionales como el CMI o el CH, construye una curva con el mercado de derivados y el objetivo es que al emplear la curva en la valoración de cada uno de sus instrumentos financieros, debe dar el instrumento financiero de mercado. Adicionalmente, en Precia utilizamos un ajuste por convexidad. Este ajuste por convexidad es el valor que yo le tengo que sumar a un futuro porque el futuro no es igual a un forward. Entonces, ahí es donde se le debe aplicar un pequeño ajuste que es el que hablé anteriormente, que el futuro no necesariamente es exactamente igual al cupón del swap, pero sí es muy similar. Nosotros agregamos ese ajuste por convexidad de tal manera que se encuentre la equivalencia entre el futuro y el pago del cupón del swap. Esto es solo para construirlo en la curva. Ahora sí, ¿cómo se construye? ¿Qué instrumentos financieros utilizamos para construir la curva? Sobre la curva, nosotros en nuestro manual de metodologías tenemos expuesto que se pueden utilizar tasas provenientes de el futuro de un mes de software y 13 futuros sobre el futuro de software de 3 meses, ajustados por convexidad, y para los nodos mayores a 4 años ya se emplea información sobre el swap overnight in the swap software. ¿Listo? Entonces, inicialmente utilizamos estos instrumentos financieros para construir la curva. Cabe resaltar que actualmente no estamos utilizando el futuro de un mes. Nosotros en la metodología tenemos un numeral que nos dice que cuando Precia vea, haga los estudios necesarios y encuentre una liquidez diferente en el mercado, puede cambiar la proporción de utilización de estos instrumentos financieros. ¿Por qué hacemos esto? Porque el CMI ha cambiado esto y la forma como ellos lo cambian lo hacen de una manera mucho más sencilla como lo hace Precia. Precia obviamente para un cambio de expedición metodológica lo tiene que hacer por un trámite donde tiene que hacer la consulta a la superintendencia financiera y todo esto. Por consiguiente, nosotros agregamos el numeral donde cuando lo consideremos necesario se cambia la proporción, pero obviamente le informamos al mercado medio volátil normativo informativo cuáles son los instrumentos financieros que se utilizan para la construcción de la curva. Actualmente les informo que no estamos utilizando el futuro. Podemos hacerlo, pero todavía no estamos, pensamos hacerlo más adelante, pero no estamos usando el futuro
de un mes y sí estamos utilizando los futuros de software de 3 meses y de hecho estamos utilizando 13 futuros y a partir de 4 años se está utilizando información del tasa fija contra la tasa variable, la composición de la software. Y el método de cálculo es el mismo que utilizamos en todas las curvas swap, que es por medio del bootstrapping lineal. ¿Hasta ahora tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿De acuerdo? Entonces, sobre la valoración, no voy a entrar en detalle en la parte de valoración de los futuros, pero quiero entrar en detalle en la valoración de un swap y cómo es la composición de esa tasa overnight. Por consiguiente, vamos a suponer un swap tasa fija contra SOFR, donde las proyecciones se realizan por medio de la curva cero cupón USD-OIS. Nuestra curva cero cupón USD-OIS es la curva cero cupón SOFR. Si algunos ven que en nuestra página que tenemos la curva cero cupón SOFR y la curva USD-OIS, prácticamente la misma curva, solo que no hemos eliminado los nombres porque en su momento hubo una transición donde eran diferentes, pero en este momento ya son iguales. Sobre la proyección de la tasa fija, no se debe utilizar una curva para proyectar los flujos, ya que es una tasa fija, y el descuento se realiza por la curva cero cupón USD. Acá está la fórmula de cómo se valora la pata flotante, que es la composición de los datos observados por la composición de los datos proyectados, pero ahorita voy a entrar más en detalle en eso, donde acá simplemente quise traer la parte de la fórmula que está expuesta en el manual de derivados para que más adelante lo vean las diapositivas de una manera más clara. Finalmente, el valor del swap va a ser el intercambio entre la pata fija menos la pata software. Adicionalmente, quise traer alusión como la valoración de un swap IBR software, porque ciertamente es el segundo swap más negociado en Colombia localmente, y sobre este swap tenemos que es el intercambio de un IBR más un spread, y tenemos que la pata software se realiza por medio de una proyección de la curva software. En el descuento se está utilizando la curva IBR para descontar estos flujos y en el descuento de la pata software se está utilizando la curva USD-CO, que es una curva de dólares con fondeo en Colombia, para descontar todos estos flujos en dólares. Más adelante o al final de esta capacitación les voy a comentar cómo se valora ese swap por medio de una calculadora. Dicho de esta manera, en la teoría, ¿cómo es la valoración? Bueno, sobre la valoración tenemos un valor flujo para cada flujo QN, un intercambio entre QN software, que es la tasa indexada, la pata indexada software, menos una tasa fija. Los cupones se calculan por medio de una fecha de negociación, se calcula 2 días para calcular su fecha efectiva y una vez calculada su fecha efectiva se calcula cada uno de los cupones por medio de Modified Following. Recordemos que estos cupones en un software tasa fija se realizan con una periodicidad anual. Sobre esto, la tasa fija es la tasa R barra negociada por un delta tiempo que hace efectivo esta tasa de interés nominal por un nocional pactado. La tasa software está catalogada por la composición de la tasa software para cada uno de esos cupones. ¿Cómo es la composición de la tasa software? La composición de la tasa software se puede realizar de varias maneras. Una de estas se puede realizar observando la información que publica la FED en la página cada día y sobre cada día sobre la causación de cupón yo hago la multiplicación de 1 más la tasa por 1 más la tasa por 1 más la tasa. Otra opción es por medio de un índice. El índice ya contiene la composición diaria y cuando uno realiza la división del índice para una fecha sobre la fecha anterior, estoy obteniendo como composición el periodo que yo deseo componer. Me explico. Si yo quiero la composición de la software entre el periodo Q1 y Q2, prácticamente debo buscar el índice que se está publicando en Q2 sobre el índice que se está publicando en Q1, se hace la diferencia y ahí estoy obteniendo la composición que hay entre estos dos periodos. Dicha esa composición,
se aplica la fórmula -1 y después se multiplica por un nocional. Esto para el caso donde yo tengo todos los datos observados o conocidos. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy ubicado en una fecha de valoración intermedia? Cuando yo estoy ubicado en una fecha de valoración intermedia, disculpen un momento, quiero conectar el computador, disculpen. Listo, ya volví. Cuando yo tengo la valoración sobre una fecha intermedia, yo tengo que ubicarme en la fecha que estoy valorando y tengo que visualizar qué información es observada y qué información debe ser proyectada. Para este caso vamos a suponer que estoy ubicado en un momento T, donde aquella información que está en naranja es información observada y la información que está en azul es información desconocida que yo voy a proyectar para valoración del swap. Sobre esto, acá tenemos un cálculo equivalente al que ustedes vieron en la capacitación de un swap IBR. Sin embargo, hay una pequeña particularidad diferente que se los voy a mostrar en la calculadora y esto es simplemente por la naturaleza del indicador. Pero ahorita les voy a entrar en detalle en eso, pero por ahora solo quedémonos en la teoría de un overnight in the swap. Sobre la teoría nos dice que tenemos la multiplicatoria de la información observada por la multiplicatoria de la información proyectada, donde la multiplicatoria de la información proyectada desde un momento t hasta un momento ti hace alusión sobre 1 sobre el factor de descuento de la curva de proyección de la software que va desde el momento t hasta el momento de cupón. Y la información observada se puede hacer por medio del índice o simplemente visualizando la información que publica la software, la Fed, de manera overnight y realizar su respectiva composición. Finalmente, para todos los flujos proyectados, ya esta información es desconocida para los flujos QN. Acá solo habría del flujo 1, Q1. Los otros flujos QN mayores a 1 se calculan por medio de un FRA. El FRA lo tenemos como el diferencial de los factores de descuento, visto en otras capacitaciones. Y finalmente la valoración del swap es igual a el primer cupón, que tiene esta particularidad de poner datos observados con datos proyectados, con su factor de descuento por N, más el resto de los cupones, que son los FRAs o el diferencial entre factores de descuento entre cada uno de los cupones por su factor de descuento. Y toda esta parte que acabo de mencionar es de la parte variable, menos hace falta la parte fija. Y de esta manera se tiene la valoración del swap software. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, alguna inquietud? Para esto, para que interioricen la composición o cómo es el respectivo cálculo de la software y de la diferencia que hay con un swap OIS IBR, traje a alusión la valoración de un swap IBR contra software. Entonces, principalmente, recordemos que lo primero que tenemos que realizar cuando se hacen este tipo de valoraciones, se calculan los índices. Los índices parten con una fecha inicial de negociación y con esa fecha inicial de negociación se realiza la composición del índice. El índice se hace 1 más la tasa por 1 más la tasa y así sucesivamente se va construyendo todo el índice. Acá como hay composición de dos tasas overnight, por un lado se hace la composición del índice software y por el otro lado se hace la composición del índice IBR para cada una de las patas. Sobre las curvas, ¿qué curvas necesitamos? Necesitamos la curva IBR para proyectar los flujos en IBR y descontar los flujos en pesos. Necesitamos la curva USD-CO para descontar los flujos en dólares. Y necesitamos la curva SOFR para proyectar los flujos indexados a SOFR.
Dicho de esta manera, vamos a suponer la valoración de un swap cross currency software contra IBR que tiene una fecha inicial el 9 de abril del 21, una fecha de vencimiento el 13 de abril del 26, compensa en pesos. Acá tenemos necesitamos la TDM porque hace su cambio del nocional, pero no quiero entrar en detalle en eso, solo quiero hablar sobre cómo es la composición de los dos índices y un basis o un spread de negociación que se hace sobre la pata IBR. Sobre esta calculadora que se tiene todo, cada uno el pago de los flujos, donde estos flujos que están sombreados para una fecha de valoración del 18 de abril del 2022 ya ocurrieron. Ahora, ¿qué ocurre? Principalmente lo que está ocurriendo es, necesito sobre una fecha de valoración establecida, recordemos, datos observados con datos proyectados. ¿Cuáles son los datos observados? Bueno, los voy a calcular por medio de mi índice. Resulta que si yo estoy parado el 18 de abril del 2022, yo ya conozco la IBR que publicó el Banco de la República a las 11 de la mañana. Dicho de esta manera, esa IBR de referencia que publica el Banco de la República es una tasa de referencia que va del 18 hacia adelante, hacia el día 19. Entonces, de esta manera, yo ya puedo componer mis días, mi causación de interés del IBR hasta el día de mañana, de hoy a mañana. De esta manera se tiene la división del índice publicado de la fecha de mañana, del 19, porque yo ya puedo construir el índice para mañana con la tasa overnight del IBR publicada el día de hoy. Y por otro lado, tengo el índice desde el inicio de cupón. Entonces, desde el inicio de cupón se tiene toda esta causación de intereses. Se hace la división, se calcula el índice 1, se calcula el índice 2, se hace su respectiva división y se tiene la información conocida. Por la parte desconocida, ¿qué está pasando? Por la parte desconocida, nótese que yo logré hacer una composición de hasta el día de mañana, entonces por eso yo debo proyectar desde mañana hacia adelante. Como yo voy a proyectar desde el día de mañana hacia adelante, tengo que hacer un FRA o una causación de proyección de intereses que van desde mañana hacia adelante. ¿Por qué FRA? Porque no es una tasa que va desde hoy hasta el plazo que me es remanente, sino que tiene que ser desde mañana hasta el plazo remanente. Para poder calcular la causación de interés de mañana hasta el plazo remanente y no desde hoy, entonces tengo que hacer la división entre los dos factores de descuento, que va a ser el factor de descuento de hoy a mañana sobre el factor de descuento de hoy hasta el plazo siguiente. De esta manera, la división de estos dos logro obtener el factor de descuento o la proyección de tasa de interés que va a haber de mañana hasta el próximo. Y es acá donde quiero hacer la gran distinción sobre la valoración o composición de un IBR contra software. Resulta que la tasa software, por definición, la tasa software que publica el banco, la Fed, no es la tasa de interés de hoy a mañana, a diferencia del Banco de la República que nos brinda la referencia hoy a mañana. En la software nos está brindando la publicación de hoy, la causación de intereses que hubo de ayer a hoy. Y esta es la información que se publica aproximadamente a las 8 de la mañana. Sobre esta información que se publica a las 8 de la mañana es información de cómo se prestaban los bancos de ayer o tasa de referencia que se captó el interés de ayer a hoy. Dicho de esta manera, como la causación que se realizó de ayer a hoy, yo debo realizar el índice. Nótese que acá las fechas de buscar el índice ya cambian. ¿Por qué? Porque yo ahora al tener la tasa de interés de ayer a hoy, solo tengo índice hasta hoy, hasta el hoy 18 de abril. De esta manera, acá hay una gran diferencia entre el IBR, que era hasta el 19 que tenía hoy a mañana, y la software en realidad tengo de ayer a hoy. Resto, se realiza la causación de intereses de ayer a hoy sobre el índice desde el cupón fijo, desde el cupón anterior hasta el día de hoy, se causa interés, y después voy a buscar la parte desconocida. Cuando yo busco la causación desconocida, entonces lo tengo que hacer de hoy hasta el plazo remanente. A diferencia, repito, a diferencia del IBR, antes la parte desconocida era de mañana hasta el plazo remanente. A diferencia del software que es de hoy hasta el plazo remanente. Como en software es de hoy hasta el plazo remanente, yo no tengo que calcular un FRA. Tiene que ser prácticamente la tasa de interés que tiene la curva de hoy o el factor de descuento que está de hoy hasta el plazo remanente.
Repito, a diferencia del IBR, que si es de mañana se plazo remanente y por consiguiente tengo que hacer un FRA. Por esto, en esta calculadora, acá yo no tengo ese cálculo del FRA, sino que solo tengo la información que va a ir del factor de descuento de hoy hasta el plazo remanente. Entonces, dicho de esta manera, y por eso quería hacer alusión solo en esta parte de la composición del índice, ¿cómo es la diferencia entre el IBR y ese software? No, repito, en el software hay que tener en cuenta que la naturaleza de este indicador es de ayer a hoy y por consiguiente las composiciones deben ser diferentes a las del IBR. Una vez se tiene toda esta causación de lo que uno busca, hasta dónde es información observada, hasta dónde es información proyectada, después del primer cupón ya se calcula de manera equivalente como cualquier overnight in the swaps, cómo se calculan los flujos, los FRAs entre cada uno de esos periodos. Y adicionalmente ya se tiene por el otro lado la tasa fija, que como vimos en las diapositivas, es la tasa fija negociada. Entonces, de esta manera, en esta calculadora, yo solo quería hacer alusión a cómo cambia esa composición, dado que la valoración de un overnight in the swaps, ustedes ya lo vieron en otras capacitaciones. Sin embargo, acá muy importante resaltar que por la naturaleza del indicador de software versus el IBR, cambia la información que yo tengo observada versus información proyectada. Entonces, de esta manera se valora o se realiza la composición de un derivado o composición de software. Esto también aplica para todos los instrumentos financieros, no aplica para todos los derivados indexados a software. Esta composición no solo se hacía alusión a un swap OIS, sino que también cuando yo quiero, por ejemplo, calcular cuál es el pago de mi futuro, más allá de cómo lo compré al futuro de 3 meses, quiero saber cómo es la verdadera causación. Ya sé que la causación hasta hoy va a ser de ayer a hoy. Y hasta hoy tengo esa liquidación, no va a ser de hoy a mañana, a diferencia de otros tipos de instrumentos financieros. Entonces, de esta manera se da la información de todos los derivados indexados a software, cómo es su respectiva composición, cómo debe ser el índice y cuáles son todos los instrumentos financieros que se utilizan para la construcción de las curvas. Ahora dejo un espacio para aquellas personas que tengan alguna duda o alguna inquietud. Sergio, Sí, adelante. esa diferencia que tú dijiste que hay entre la IBR y la SOFR, que la IBR es hasta mañana y la SOFR solamente hasta hoy, solamente me afecta el flujo vigente, ¿cierto? O sea, el flujo en el que estoy parado. Así es. Prácticamente, sí, yo conozco cierta información hasta cierto plazo, hasta hoy, donde por un indicador sé una cosa y por el otro indicador sé otra cosa. Pero en temas de liquidación, prácticamente la liquidación le estaría diciendo, usted va a componer hasta esta fecha. Hasta esa fecha puede que usted ya sabía en IBR desde el día anterior cuánto iba a ser al final la liquidación, mientras que en software no. En software le iba a tocar esperar hasta el día siguiente. Es la única diferencia. Ya en temas de liquidación. De acuerdo. Y la proyección sigue siendo el mismo periodo. Entiendo. Y la proyección de los flujos, tú igual la sacaste con el índice, o sea, haciendo la diferencia entre el índice o las tasas para la proyección de los flujos, pues de los flujos futuros, la traes directamente de la curva. Los o sea, flujos la curva, futuros. ¿sí? Qué pena, lo estoy interrumpiendo, Emerson. Adelante, qué pena, continúe. No. O sea, los flujos futuros que tú tienes, que vas a proyectar para hacer esa valoración, por ejemplo, de la pata que está en software, ¿tú la información de la tasa la traes directamente de la curva cero cupón o eso es una tasa FRA? Pues es una curva FRA. Es una curva FRA y es una tasa FRA que se calcula por medio de la curva cero cupón software o ICUSD.
Todos los flujos futuros se Ah, calculan de esta manera como el diferencial de estos dos factores de descuento. Diferencial entre el factor de descuento del periodo anterior sobre el periodo TN. Pero esta fórmula que usted ve acá prácticamente es un FRA, solo que esto está en términos de factores de descuento, pero sigue siendo la misma fórmula de FRA. La parte de la proyección de todo lo que es futuro no tiene ninguna alteración. Es totalmente equivalente a cualquier swap, ni siquiera un OIS, también puede ser a un interest rate swap, que solo son proyecciones de tasas de interés. Es totalmente equivalente. Acá en el de software solo cambia en el primer cupón y cambia por la naturaleza de lo que yo tengo conocido versus lo desconocido. de acuerdo. Listo. Gracias, Sergio. Un gusto. ¿Alguno tiene otra inquietud? Bueno, si de pronto les surgen inquietudes más adelante con esta presentación o con la grabación, no olviden que nos pueden escribir en atención al cliente y con mucho gusto estamos dispuestos a responder cualquier inquietud que a ustedes les surja. Entonces, los dejo, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Tú? Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.